¿Qué tal? A continuación presentaré el desarrollo del proyecto de controlador automático de temperatura, parte del proyecto final de la asignatura de instrumentación de la Facultad de Ingeniería en la carrera de mecatrónica. El controlador automático de temperatura lo voy a presentar en la forma que veremos los componentes básicos, veremos el software, cómo se configura y al finalizar un video de cómo es que funciona, cómo se complementan todos los elementos para llevar a cabo el objetivo principal, que es controlar la temperatura de manera automática. Esta palabra está a tratarse porque pues es mejorable el sistema, ¿no? Vamos a ver, primer punto, los componentes. Los componentes principales es el sensor de temperatura. En este caso se va a utilizar el Dallas, el DS18B20, que vamos a verlo más de cerca. Es un chip en un integrado TO92. Tiene 3 pines. Puede funcionar de dos maneras, ya sea con alimentación directa o de un modo llamado parásito, es decir, que se utiliza un solo pin y de la misma alimentación que recibe de donde está sacando la lectura es de donde se alimenta, que es este del medio. Vemos entonces la tierra, el voltaje de entrada y este pin del medio que es el el de donde se va a poder tomar la lectura de temperatura. En este caso, por parte del mismo fabricante y por diversos componentes se dice que tiene que existir un puenteo aquí entre estos dos pines, el del voltaje de entrada, que van a ser 5 volts en nuestro caso, y el de la información de 4.7 kilo ohms. Vamos a utilizar esta forma que tiene forma de un transistor y se controla, ya lo veremos más adelante cómo. Vamos a utilizar un relevador de 5 volts con la otra parte del circuito común a la alimentación que viene de la línea pues de la casa, con un transistor. Hay un subcircuito para activar es decir, aunque necesita 5 volts, no lo vamos a alimentar directo, por ejemplo, del Arduino, que es lo que vamos a ver, sino que utilizaremos un transistor en un subcircuito para que la cantidad de corriente que circule, que demande del Arduino, por ejemplo, sea menor y que toda la jale de una fuente externa. Y finalmente vamos a ver el sensor, el relevador, que a su vez va a activar el calentador de agua. En este caso no lo he implementado todavía en agua, pero vamos a utilizar un foco de prueba para ver cuándo se activa, cuándo no. De igual forma el foco brinda cierta temperatura por la incandescencia. El Arduino Uno, que contiene el microcontrolador Atmega, que es en el que vamos a escribir y vamos a desarrollar las funciones, principalmente para implementarse posteriormente en el software de National Instruments LabVIEW 2011. Aquí vemos un poco el diagrama de las conexiones. Vamos a analizarlo. En primer punto, el Arduino está alimentando 5 volts y la tierra directamente a un protoboard, que es en donde se implementó por el momento. La salida número 13, en este caso se eligió esta porque incluye ya por default un LED integrado, de manera que cuando salga información de este LED, que va a ser el pin que va a activar el relevador, podemos ver que sí, ver la representación de esta salida por este pin, es el L. TX y RX son los LEDs de lectura y escritura en serial. Y aquí finalmente el pin 2, que es donde estamos conectando el sensor de temperatura. Vemos que va a esta parte, al pin de en medio, al que ya habíamos mencionado. Es el que en los sketches o en el firmware debemos de determinar que va ahí. Ahora sí, vamos por componentes. Este es el sensor de temperatura, el DS18B20. Está por un lado alimentado a 5 volts y aquí es lo que decía, 4.7 kilo ohms hacia el voltaje alto. Recordemos que esto es 5 volts y tierra, y toda tierra normalmente. El sensor ya quedó
montado pues. Ahora, el subcircuito que mencioné para el relevador, la activación, vamos a activar este pin, lo va a activar en alto, es decir, le va a dar suministrar 5 volts, que es el equivalente a decir alto en el lenguaje del Arduino. Vamos a utilizar una resistencia de 10 kilo ohms para que en la base del transistor que utilizamos, en este caso un BC547, active haga la activación y saturación del transistor y actúe como un switch. Entonces el emisor, que es esta patita, la vamos a mandar a la tierra, bueno, al voltaje cero de referencia, y el voltaje alto o el del colector es el que vamos a utilizar para switchear, en este caso el relevador, es decir, vamos a abrir o cerrar un switch. En el relevador tenemos se ve complejo, pero lo voy a explicar. Estas entradas, esta línea, esta que a su vez va a un alto, y esta línea que a su vez va a la salida del colector, que es el switch que vamos a nosotros activar o desactivar. Mueve este polo, es un polo y dos tiros para activar o desactivar esta salida que es una parte que junta de este cable. Vamos a alimentar 120 volts en corriente alterna, es decir, de la línea, y es decir, vamos a conectar esta línea. Cuando se activen los 5 volts o cuando cierre el circuito, se va a mover para acá y va a ser como un solo cable. Aquí vamos a tener, por el software que se utiliza FreeSync no tenía componente de foco, pero se utilizó un LED en representación. No es un LED en realidad, es un foco. Y el otro lado está tal cual, es directo a la línea, es decir, el relevador nos sirve para cerrar el circuito y activar el calentador. Bueno, hasta aquí es la parte del armado de los componentes, del montaje. Y ahora a continuación vamos a ver lo referente al software, a cómo se configura y demás. Vemos en un principio que tenemos que configurar nuestro Arduino. El sketch o el firmware que tenemos que subir es una modificación al firmware que nos proporciona LabVIEW. Es decir, LabVIEW ya incluye en los instrumentos virtuales y demás para poder utilizar el Arduino e implementarlo con este programa. Vamos a hacer varias modificaciones a estas librerías y firmwares, y lo que vamos a hacer son estas tres cosas. Vamos a añadir una librería del de OneWire, ya también se baja de la página del desarrollador, y incluye todo el código para manejar la entrada y la salida, porque este sensor funciona en serie, información serial. Entonces tenemos que manejarlo de una forma. Vamos a añadir esto al sketch. Vamos a implementar una función para obtener la temperatura, ya veremos cómo, y añadir el case para hacer llamadas en LabVIEW. Vamos a ver esto directamente desde para esto vamos a navegar hasta el directorio de instalación. Está en National Instruments, LabVIEW 2011, Virtual Instruments Lib, LabVIEW Interface for Arduino, en firmware, IFA base, y tenemos originalmente estos archivos que proporcionan la funcionalidad que ya mencionábamos, y adicionalmente hemos copiado este archivo del onewire.h, que es la librería que descargamos desde la página del editor, y vamos a proceder a modificar estos archivos. En realidad los interesantes sobre los que se tiene que hacer una modificación son estos dos, o son los que se cargan. Vamos a añadir un nuevo proyecto. Vamos a utilizar el editor que proporciona Arduino y abriremos estos documentos. Muy bien, entonces se abrieron dos. En este sketch vamos a arrastrar todos estos documentos para crear un nuevo compilado único, y ya lo tenemos aquí. Se cargaron todos los archivos, las librerías y los sketches que se han de escribir.
interesantes, decía yo, son estos dos. Y procedemos a modificarlos. Como podemos ver, en la parte de include debemos incluir la librería, como ya se dijo. Podemos hacerle de la siguiente forma: podemos poner include, y aquí son las dos opciones. Una es poner directamente el nombre de la librería, OneWire. Esto es solamente si previamente hemos copiado este archivo OneWire a la parte en nuestro directorio de Arduino, en la parte de librerías. Aquí ya vemos que está copiado el OneWire. Si nosotros hacemos esto, ya automáticamente podemos utilizar la sentencia que ya vimos, esta. Y en caso contrario, si no lo hemos copiado, se puede poner entre comillas onewire.h, y esto indica que busque la librería dentro del directorio donde hemos creado nuestro sketch. En realidad, como ya lo hemos copiado, utilizaremos este que es más conveniente. Lo estamos haciendo sobre este archivo que se llama LabViewInterface, y es el que agrega todas las funcionalidades de control. Y este, en realidad, el base es el que se carga, que a su vez llama al anterior y que tiene el código principal, que es el setup, que indica el arranque y demás. Y en un loop, el caso sencillo es el check for command, que es decir, va a revisar cualquier comando que le llegue desde LabVIEW en forma hexadecimal. Ya veremos posteriormente qué se refiere esto. Esta función está implementada a su vez en este archivo. Vemos que aquí se añaden, bueno, después de las librerías, algunas variables. Ahorita vamos a modificar esto. Y aquí es la implementación. Bueno, en este caso es el caso de procesar un comando. Y vemos que está definido por este switch. Va a leer el primer comando que se le mande, y según el comando va a hacer distintas tareas. Aquí vemos la descripción en el código fuente, que el caso en hexadecimal, el 0x, bueno, el 0 va a hacer una impresión serial y va a borrar y va al siguiente caso. Cuando se cumpla, cada caso tiene un número asignado, es decir, que al momento de que desde alguna fuente se le mande por medio de serial el código correspondiente, el Arduino, el firmware, va a ejecutar estas sentencias. Entonces, si vemos que existen ya varios casos implementados para cada tarea. Este es, por ejemplo, para definir un pin de salida o de entrada, para generar un tono, para leer un pin digital. Vemos que en realidad se trata de una traducción de los comandos internos que ya maneja en código C el firmware del Arduino. Vamos desplazándonos hasta el último código o el case disponible. Vemos que pasamos por el 11 más rápidamente hasta la versión 1.0 de este firmware. Tenemos hasta el caso 0.30, 32, y aquí acaba. Es decir, el último caso disponible en el que podemos nosotros escribir es el 34. Entonces es aquí que nosotros añadimos el caso correspondiente. Escribimos case 0x34 y nos disponemos a poner el código para obtención de temperatura. Ahora, en realidad el código es bastante sencillo. Nosotros vamos a utilizar una salida en puerto serial y tenemos, según la referencia, podemos poner un write, podemos poner un print o podemos poner un print line. De todos estos comandos, por experiencia, y el que funciona es el print.
La conveniencia de esto es que no imprime una nueva línea, es decir, que no hay un carácter de escape, sino que tal cual lo que se ponga aquí es lo que va a mandar a la salida, y su correspondiente break para cerrar el caso. Ahora, ¿qué información se va a imprimir? En realidad no se va a imprimir, se va a mandar de regreso al puerto serial que se tiene asignado. Lo que vamos a hacer va a ser definir una opción o una función que se llame obtener temperatura que por el momento no hemos definido, pero que ya la intención está clara, que cuando mandemos llamar esa instrucción número 34 se va a imprimir o se va a mandar lo que regrese esta función. Ahora, para la implementación de obtener temperatura, en realidad lo que se hizo fue la copia de un código que ya viene en otros lados. Vamos a copiarla del un ejemplo que se subió a un foro de National Instruments. Este lo podemos encontrar en esta carpeta. En realidad vamos a abrir este documento. También es un ejemplo de que se hizo cómo manejar el sensor de temperatura con la interfase. Y bueno, en lo que abre explico que trabaja de manera serial, de forma que el sensor tiene la posibilidad de guardar información y de responder según lo que se le mande, es decir, es un canal de dos comunicaciones. Aquí vemos en general que se incluye la librería y que se está definiendo un pin desde donde se hace la conexión. Ya veremos posteriormente bueno, de hecho ya vimos en las conexiones que asignamos el pin 2, o sea, seguimos lo establecido en este documento. Vamos a establecer que este pin sea nuestro lugar donde esté conectado el bus en medio del sensor. Y vemos que en esta sentencia, antes de la declaración del setup y del loop, se crea un nuevo objeto de la clase OneWire, donde se recibe como argumento el número de pin donde estamos conectados. Es decir, vamos a comenzar copiando esta sentencia. Bueno, en realidad toda esta sentencia a nuestro sketch. Vamos hasta arriba, y aquí en donde se definen las variables vamos a agregar las nuestras. Es decir, ya incluimos nuestras variables y ya estamos listos para utilizar la función. Aquí vemos que no vamos a hacer caso a esto porque nuestra inicialización ya está dada por el lifa base. Y vemos que la función que vamos a copiar o que vamos a implementar regresa un número de coma flotante, es decir, un número decimal, y esta ya manda a llamar a esta función que es la que vamos a copiar. Es decir, tiene como tipo de variable de retorno flotante y tiene el nombre. Vamos a copiarla toda, la copiamos y ya nuestro documento de LabVIEW Interface nos vamos a la zona donde se definen las funciones. Aquí están el apartado donde se están definiendo las funciones, y vamos a escribir y vamos a pegar nuestra función. Vamos a poner el comentario: función para obtener temperatura, y vamos a hacer que esto corresponda con el nombre que habíamos asignado anteriormente: obtener temperatura. Muy bien, pues eso es todo lo que se tendría que hacer. Vemos que regresa una temperatura en grados Celsius, es decir, ya no tenemos que hacer más conversión. Ya directamente el número que nos va a regresar es directamente del sensor, es la temperatura en grados Celsius. Si tratamos de entender más o menos la lógica de esta función,
es declaración de dos arreglos de información y de direcciones. Vamos a... En realidad la primera parte es la búsqueda del sensor. Se pueden implementar varios sensores a la vez. En este caso solo utilizaremos uno. Y va a buscar por la dirección en la que están conectados. Va a hacer ciertos resets en los parámetros que tiene internos. Y va a hacer las llamadas. Aquí empieza la conversión con estos comandos internos. Están dados en hexadecimales. Esto está basado en el datasheet que proporciona el fabricante. Y ya aquí tenemos que regresa la suma de temperatura, que es ya incluye la conversión. Si compilamos o verificamos este sketch, debería ser correcto, no debería haber ningún problema. Vemos la carga del mismo, dice done compiling, que esto quiere decir que no ocurrió ningún problema. Y con este botón procedemos a cargar al Arduino. Muy bien. Una vez cargado este sketch al Arduino, vamos a guardar este. Hay que saber que en este caso la nueva extensión ya no son .pde sino .ino, que ya empaqueta dentro de sí todos los demás archivos. Vamos a guardarlo como interfaz LabVIEW Arduino controlador de temperatura. Una vez guardado, procedemos a la siguiente parte. Ahora vamos a analizar la siguiente sección, que es la de crear el instrumento virtual en LabVIEW que se va a comunicar con el Arduino para proceder en nuestro objetivo de obtenerle temperatura y poder activar o desactivar un relevador según ciertas condiciones. Vamos primero a crear un sub-BI o un instrumento virtual que no es el principal, pero nos va a servir para comunicarnos y para obtener la temperatura. Y luego vamos a crear el instrumento virtual final, que es el programa principal, que es en el que se van a tomar lecturas cada cierto tiempo y según una condición se va a graficar y va a encender o a apagar el relevador y a su vez el calentador de agua. Vamos a ver esto. Para ello abrimos el software LabVIEW. Bueno, mientras abre, ya somos libres de cerrar el sketch. Ya está cargado. Ahora tenemos temperatura acuario y primero vamos a ver el sub-BI, que es el de obtener temperatura. No lo encuentra. Vamos a navegar entonces a nuestro directorio donde lo tenemos. Instrumentación, proyecto final. Obtener temperatura. Muy bien. Si analizamos este instrumento virtual, está basado en una función, es decir, nosotros ya instalamos nuestro set de recursos. Tenemos las funciones principales de bajo nivel, sensores, ejemplos y demás. Y en este caso vamos a utilizar este external utility, send_receive. Esta función interna que ya nos proporciona el LabVIEW, lo que hace es tener, vamos a ver la ayuda. Tenemos por ambos lados el recurso de Arduino que entra, la entrada y la salida, es decir, es un intermedio. Tenemos data, que es todo lo que le vamos a meter en forma de, como ya vimos, son los comandos en hexadecimal que se analizaron antes. Recordemos que el caso vacío, el que escribimos era en hexadecimal el 34. Tenemos que para esto cerciorarnos que el display format es un número y lo estamos suministrando en hexadecimal. Escribimos el 34, no es necesario poner el 0x34, sino simplemente el 34, ya el comando así se define.
estamos creando un arreglo, es decir, porque los comandos pueden ir en línea o en cadena. En este caso solo pusimos que mandara un comando, el primer comando, que es el comando 34, lo encadena y lo manda en data, lo está recibiendo, es decir, el Arduino, desde el AppView se le está mandando el comando 34 y por supuesto el Arduino va a responder con el comando 34, que en este caso ya asignamos, que es obtener temperatura, es decir, va a imprimir a serial el documento en el read buffer, es decir, todo lo que lee, toda la salida la va a sacar por este punto. En bytes to read, en realidad vemos que vamos a leer 5 bytes, es decir, 5 caracteres. Recordemos que es un número punto coma flotante con 2 decimales, es decir, 4 números y el punto decimal de en medio. Son 5 caracteres que van a dar la lectura. Y finalmente el procesamiento del buffer de lectura. Por un lado vamos a tener tal cual en formato burdo, tal cual la lectura, y vamos a implementar esta función que ya también incluye el AppView de convertir esta cadena de texto, o sea, no tiene formato, a un número ya reconocible, es decir, hacer una conversión de tipos de cadena a un número fraccionario, que es el número de salida. Ahora ya en el panel frontal, que en realidad no va a ser el final, tenemos estas partes, que es el recurso de entrada, el recurso de salida. Esto se pone por conveniencia para que al final sean las entradas, y el buffer de lectura, es decir, esta parte está asignada a la entrada del Arduino, a la inicialización, esta parte a lo que siga, la salida del Arduino, y este último pedazo que va a constituir nuestra máquina virtual va a ser el número de salida, ya reconocido como uno de coma flotante. Bueno, esto es todo del subinstrumento virtual para obtener la temperatura. Ahora procedemos a implementar esto dentro de la máquina virtual principal. Vamos a analizar parte por parte. Vamos a analizarlo al mismo tiempo. Por un lado, en la estructura principal es un caso while, es decir, que es un ciclo que se va a repetir continuamente, dado con este tiempo que en realidad es un controlador, es decir, se está diciendo cada cuánto quiere que se repita el ciclo, todas las instrucciones que están dentro. Tenemos un indicador de calentador prendido, que de manera en la pantalla podemos ver lo que está sucediendo en la realidad, de que está prendiendo un foco, el calentador y demás, cerciorarnos que está prendido. Y en realidad a la entrada y a la salida del ciclo tenemos la inicialización del Arduino. Esta función ya nos la incluye el AppView como parte del paquete que ya se mencionaba, la inicialización y el cerrar. Ahora, aquí hemos implementado la máquina virtual que ya habíamos puesto, el instrumento virtual, perdón. Para obtener la temperatura tenemos la entrada, la salida y el número de salida, tal como lo asignamos como ya vimos. Vemos que este recurso de Arduino, es decir, entramos y aquí estamos obteniendo ya la lectura de la temperatura. Por un lado se va a sacar la lectura a este indicador rojo, nos va a decir qué temperatura hay, y al mismo tiempo se va a sacar para irlo indexando o irlo agregando a un arreglo. Aquí se ha puesto un registro de corrimiento de un arreglo de números de coma flotante vacío, que entra, bueno, es que esta función necesita un arreglo de entrada y un elemento que se le va a agregar, es decir, que este arreglo primero vacío le va a llegar la temperatura, va al registro de corrimiento, regresa y ya tiene un elemento. Ese elemento, junto con la misma técnica empleada pero para obtención de fecha, y bueno, en este caso de los segundos y de la hora, lo pasa a un número de doble precisión. Igual lo está agregando a un arreglo de elementos. Estos dos arreglos, es decir, el arreglo de la fecha y el arreglo de la temperatura, se empaquetan, se hace un clúster en realidad
donde ya va en X y en Y, que es lo que pretendemos graficar. Es decir, en este lado estamos viendo la temperatura y el valor del tiempo y de la temperatura en grados Celsius y nuestra salida gráfica. Al mismo tiempo, bueno, por un lado ya estamos graficando en tiempo real, es decir, hacemos una lectura, pasa un ciclo y tenemos un valor de temperatura, pasa otro ciclo y ya tenemos dos, entonces se van graficando dos puntos, se hace una línea y así sucesivamente. Ya está explicado esta parte. Por otro lado, de la salida de temperatura, lo que se está haciendo es que con la última lectura, con la lectura actual del ciclo, se va a comparar con el valor dado por el control de temperatura mínima, que es este. El usuario lo puede mover, bajar o subir. Bueno, para un acuario generalmente se utilizan 24 grados Celsius. Es decir, esta función compara el valor actual de la temperatura contra el valor de la temperatura mínima, de tal forma que si el valor actual es menor que es decir, esto es cierto, en el caso cierto, si esto es menor, va a encender el calentador de tal forma que este empieza a ascender para poder igualar a este. Es decir, nosotros estamos por una temperatura por debajo. Si yo estoy en este punto menor o inferior que este valor, va a encender hasta que este, bueno, con la intención de que este suba, hasta que este esté por encima y se apague. Si esta condición tenemos dos casos muy simples. Vemos que estamos tomando el recurso del Arduino, estamos definiendo el pin, el 13, en el que ya vimos las conexiones que conectamos la salida al transistor y a su vez al relevador. Vamos a poner, es decir, si yo estoy más abajo, lo voy a prender el pin 13 en digital write, es decir, yo voy a escribir un valor, el valor de alto. 255 es el equivalente de alto, o sea, es un byte completo. Es decir, el valor 5 volts, un byte, 255 es equivalente. Y a su vez voy a esta variable de calentador prendido en esta zona, lo voy a prender. Y en caso de que sea falso, es decir, que la temperatura actual esté por encima del valor mínimo, se va a apagar. Este se muestra apagado y a su vez el pin, el 13, se va a cero, a tierra, a un voltaje de referencia. Y finalmente tenemos el botón de detener para detener todos los ciclos y en realidad eso es todo lo que se hace respecto a la máquina virtual. El programa principal es bastante sencillo. Es la condición sí, ya vimos lo graficar, lo de empaquetar con arreglo y demás. Bueno, por último vamos a revisar la parte de implementar esto en un servidor web. Y para esto pues se hace en varias partes, lo hemos hecho en varias partes. Para la implementación del servidor o el montaje del servidor web, tenemos que LabVIEW ya tiene un toolkit interno para manejo de estas cosas. Ya nos proporciona varias funcionalidades para hacerlo más fácil. Tenemos por tareas, ya son tareas locales, son ajenas al proyecto, pueden hacerse de distintas formas. Tienen que liberarse o abrirse los puertos locales. En este caso, igual, repito, se puede hacer de muchas formas. Se puede abrir una cuenta en NoIP para redireccionar la IP dinámica. En este caso, por ejemplo, los modems de Prodigy Infinitum de fibra óptica tienen IP dinámica, es decir, que va cambiando y no podemos asignar una dirección la externa por algo que esté cambiando. Entonces utilizamos esto para definir un nombre único a una IP cambiante. Finalmente vamos a verificar la configuración del explorador para concluir nuestro proyecto y demostrar la funcionalidad final. Muy bien, para esto vamos a revisar. Bueno, antes de ello y previo al video del funcionamiento, a conectar nuestro Arduino y vamos a ver el instrumento virtual funcionando. Damos play. Tarda unos segundos en reaccionar, en mandar las lecturas. Bueno, este es un error que hemos encontrado. La primera lectura la hace de un valor muy alto. Vamos a detenerlo y a repetirlo. Ya para cuando hizo varias lecturas ya el sensor tiene valores adecuados. Aquí vemos, está más o menos a 25 grados. Está fluctuando, tiene una precisión de 5 centésimas.
va cambiando. Ahora, en este momento es lo que decía, la temperatura está aumentando, es por el ambiente que está aumentando, aumentando y bajando, es bastante variable, se está haciendo la gráfica y como es la temperatura actual está por encima el valor mínimo, el calentador no está prendido. Sin embargo, el usuario puede decir que quiere que la temperatura llegue más alto. Entonces, calienta calienta el foco, enciende el pin, ya lo veremos en el video del funcionamiento, y nos muestra, además de la construcción física, el LED de salida. Es decir, este foco, ahora que no se ve, pero lo estoy acercando al pin, cada vez más al sensor de temperatura, sube hasta que llegue al valor deseado y se apaga. Normalmente por condiciones del ambiente se vuelve a enfriar y así se la pasa. En realidad no se ha implementado alguna forma de implementar el control automático para que esto sea óptimo y no se esté prendiendo y apagando alrededor de la temperatura deseada, porque obviamente se va a ir enfriando y se tiene que calentar otra vez y enfriar, y los ciclos son bastante cortos. Vemos aquí la función y bueno, en realidad está fluctuando sobre esta temperatura, no es lo óptimo, pero funciona. Vamos a detenerlo y ahora sí vamos a ver cómo opera la parte del servidor web. Tenemos aquí en Tools, en Remote, en Web Publishing Tool. Es una herramienta que nos permite configurar o publicar esto por web. Vamos a seleccionar temperatura acuario y antes de todo vamos a iniciar el servidor web y vamos a establecer, tenemos varias opciones. Tenemos embedded, es decir, que el usuario tenga el control de la máquina virtual tal cual como si tuviera el programa LabVIEW y si estuviera en tiempo real ahí. Tenemos snapshot, es decir, que simplemente sube una fotografía del panel frontal, no tiene mucha eficiencia, mucha utilidad. Y el monitor, que en realidad pone una fotografía del estado de la máquina virtual con una actualización de los segundos que nosotros proporcionamos aquí. Por el momento vamos a ponerlo embedded, es decir, que exista una control y una funcionalidad total. Y podemos ver que ya incluso incluye un editor de la página donde podemos poner el título. Vamos a quitar las descripciones y demás. En todo momento podemos previsualizarlo en el explorador. En este momento nos marca no un error, pero que en este caso estamos utilizando como explorador predeterminado el Google Chrome, que por el momento no tengo habilitado el complemento para poder visualizar esto. Cerramos. Vamos a finalizar esto. Esto se va a guardar predeterminadamente en la carpeta de National Instruments LabVIEW www, es decir, donde van las páginas. Y aquí el file name o el nombre del archivo podemos cambiarlo. Yo ya lo he implementado, entonces convendría cambiarle el nombre. Por ejemplo, prueba.html. Y aquí nos muestra la URL. En realidad esta URL es la local, en la red local que proporciona cualquier modem. Es en general el IP que asigna internamente el modem a la conexión de esta computadora. Vamos a ver que se comunica por el puerto 8000 y lo va a poner en esta dirección. Es decir, que ya una vez que se guarda, ya hay uno, prueba 2. Dice connect y ya lo publica. Ahora, como Chrome tiene este problema de funcionalidad, vamos a copiar la dirección y vamos a abrirla en Internet Explorer. En este Internet Explorer copiamos la dirección, damos enter y vemos cómo se muestra en el explorador tal cual la máquina virtual, el instrumento virtual, perdón. El Internet Explorer tiene implementado el runtime de LabVIEW
Y aquí vemos que tiene total funcionalidad. Bueno, no tiene total funcionalidad porque aquí hasta abajo viene el control. Nosotros podemos solicitar el control a la máquina, al instrumento, y mostrar mensajes y demás. Por ejemplo, ahora si solicitamos el control, ya somos capaces de modificar los valores, de cambiar el tiempo entre lecturas e incluso de correr la máquina virtual remotamente. Recordemos que en este momento, bueno, esto se va a, como estamos iniciando un nuevo ciclo, se va a borrar y va a iniciar las lecturas como ya vimos anteriormente. Ahí va a prender el foco, ahí lo va a apagar, por ejemplo. Vamos a detenerlo y vemos que estamos por el momento trabajando en un ámbito local. Estos son pruebas. El ámbito local es la IP, la interna, la de la red local, y el puerto 8000 es el en el que está mandando toda la salida y tal cual el URL. Ahora, lo que tenemos que hacer como segundo paso, y como ya vimos en esta lista, ya revisamos qué es el toolkit interno, vamos a liberar o abrir los puertos locales. Por esto hay muchísimos tutoriales en internet y depende bastante la configuración de cada modem. Existen, a partir de esto ya es aplicaciones por forwarding. Nosotros ya vimos que el 8000 es de donde es el que nos interesa. Ambos puertos. La IP interna ya vimos que no es esta es la del modem justamente. La nuestra es 86. Ponemos, bueno, puede ser el mismo puerto. En realidad esto no cambia. Ambos protocolos. Asignación al internet que tenemos. Aquí ya vemos en realidad que ya está asignada varios puertos abiertos para distintas aplicaciones. El puerto 8000 es el que nos está interesando en la IP local, en la computadora local, es decir, nuestro modem va a abrir ese puerto, el puerto de nuestra propia computadora en sí mismo hacia el internet, hacia la red mundial. Ya que hemos hecho esto, de la lista sigue una cuenta no IP. En realidad, una vez configurado esto, también hay bastantes tutoriales. Tenemos el programa Duck, que es el que nos permite tener monitorizado a partir de crear un host, es decir, un nombre de una página que se asigne y se redireccione cualquier conexión. Bueno, cualquier persona del mundo que se quiera conectar a esta dirección, la redireccione a nuestra IP que está cambiando, y que para que sea accesible y no tenemos que dar nuevas direcciones o estarla cambiando. Damos OK y en el DUC nos está mostrando que sí, está habilitado. Por el momento, ya para finalizar y para mostrar el funcionamiento, ya vemos que pues como estamos en una red local, nos es imposible entrar desde fuera algo que ya está dentro. Entonces vamos a utilizar una página o un proxy Anonymous que nos permite conectarnos a internet, a visualizar la conexión de internet de un lugar externo. Y tal cual vamos a escribir Miguel Ángel. Vamos, bueno, la página que es el servidor principal. Vamos al puerto 8000 y tal cual, Surf Anonymously. Esto nos va a permitir visualizar la página que ya hemos montado, el control remoto de temperatura. Por el momento ahorita hay un problema porque justamente esta página deshabilita algún complemento, cualquier cosa externa, y no tiene montado el firmware, el runtime necesario, por eso no lo muestra este código, pero vemos que la página es válida, existe, y ya vemos que es accesible de alguna forma desde el mundo, entrando no esta página, sino, es decir, si quisiéramos hacer esto, nos saldría nuestro instrumento virtual tal como lo hemos visto. Bueno, ya damos una explicación breve de por qué se utiliza esto.
Vemos que el Live View también tiene en el localhost, asigna el puerto 3580 a la configuración base, al servidor web que ya proporciona el servidor interno. Vemos que, bueno, ahora lo está poniendo 8080, en realidad es el 8000. Aquí podemos modificar el puerto en el que vamos a mandar las aplicaciones, el servidor web de aplicaciones. 64 bits en este caso es la infraestructura del procesador de esta máquina. Y aquí es donde podemos controlar más o menos cuántas aplicaciones, las entradas, cuando se solicita un recurso y demás. Aquí se configura. Y pues en realidad eso es todo por parte de la configuración del software y del controlador vimos que desde el Arduino, la creación de los instrumentos virtuales y el montaje del servidor de los servicios. Ahora finalmente vamos a ver un video del funcionamiento para concluir esto que fue el proyecto de controlador automático de temperatura.